Saludos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa de análisis y comentarios con Henry Morel. Hoy, como todos los días, con un programa bastante interesante que tratará sobre la superioridad tecnológica y militar como garantía de dominio. El hombre ha procurado siempre tener superioridad tecnológica y militar para poder someter a otros grupos. Desde la antigüedad se empezaron a construir armas que servían en principio para defender los intereses de un grupo específico. Por ejemplo, en la comunidad primitiva, las armas eran de uso colectivo y se utilizaban para defenderse de otros grupos que competían por el consumo de los bienes que producía la naturaleza cuando el hombre era nómada. En el periodo conocido como Paleolítico, por ejemplo, que abarcó desde el año 800.000 hasta 10.000 a.C., los hombres fabricaban algunos armamentos rudimentarios, básicamente de palos, los famosos garrotes, y de hueso fabricaban algunos instrumentos que les permitían también defenderse agrediendo a otros individuos para someterlos. También fabricaban instrumentos de piedra de manera rústica, como eran por ejemplo las hondas. Los materiales que utilizaban los seres humanos en el Paleolítico inferior estaban básicamente hechos de pedernal y de sílex. Posteriormente, en el Paleolítico superior, entonces empezaron a utilizar la obsidiana, que es un material, una roca que se forma de los volcanes y que tiene la capacidad de producir cortaduras 7 veces más afilada que el acero. O sea, ya ustedes verán cómo el hombre se la va ingeniando para irse armando y lograr procurar superioridad tecnológica que le permite imponerse a otros grupos. Además de la obsidiana, utilizaron también colmillos de elefante para producir arpones, punzones y otro tipo de elementos. Y de la obsidiana, además de que producían cuchillos, producían también puntas de flecha y de lanzas. Por cierto, el término paleolítico se refiere a la piedra vieja o piedra antigua, que es la palabra griega que lo define. Posteriormente, entonces, se dio el neolítico, donde ya el hombre empieza a estilizar esos instrumentos y empieza a darle filo para lograr mayor eficacia con estos. El neolítico se refiere específicamente a la época de la piedra pulimentada y significa piedra nueva. Con el andar de los años se dieron las primeras manifestaciones de la elaboración del hierro que se dio en Nigeria, un país africano, con la cultura Nok. Y esto se llevó a su máxima expresión con culturas como la mesopotámica, la persa y otras de lo que hoy constituye el Golfo Pérsico. Un ejemplo de cómo se impone un pueblo sobre otro a base de la superioridad tecnológica y militar lo constituye la llegada de los Hicsos en el año 1782 a.C. a Egipto, al cual dominaron. Egipto era una gran civilización con un gran poderío militar, pero hay un detalle muy específico. Los Hicsos heredaron de los sumerios la rueda y llegaron con carruajes tirados por caballos que le daban mucho más velocidad. Llegaron con arcos compuestos que le permitían lanzar flechas desde distancias bastante complejas y llegaron con armas de hierro y de bronce. Otro ejemplo a tomar en cuenta es el de los macedonios. Alejandro Magno, por ejemplo, que era macedonio, llegó a conquistar todo el mundo civilizado de su época. Conquistó Persia, conquistó la India, conquistó todo lo que se conocía del mundo en ese momento. Y uno de los elementos fundamentales que le permitió lograr ese dominio fue que fueron los primeros en utilizar la catapulta, que fueron los antecedentes de lo que hoy conocemos como lanzadores de misiles. Hemos realizado este periplo histórico para establecer las ventajas que da el tener superioridad tecnológica y militar y adaptarlo a un conflicto que se está dando hoy en día y que comenzó el día 7 de octubre del año 2023, el conflicto palestino-israelí, que bueno, es un conflicto que lleva décadas, pero que de momento en momento se reactiva y bueno, en la actualidad ya hay más de 45.000 muertos, se cuentan, fundamentalmente niños, mujeres y ancianos. Israel cuenta con una gran cantidad de recursos económicos que le permite hacer investigación y desarrollar armamentos y sistemas sofisticados de vigilancia, de espionaje, todo lo que se necesita para mantener a un enemigo inferior a raya. Los palestinos, por su parte, apenas cuentan con algunos misiles que tienen características artesanales y con un gran valor y dignidad como pueblo, porque se enfrentan muchas veces a un ejército poderoso con piedras, y lo pueden tomar así literalmente, con resortes, con tiradores, le lanzan piedras a los tanques de guerra Merkava y se enfrentan a soldados, incluyendo niños. Las cárceles israelíes están llenas de niños y de ciudadanos inocentes por el solo hecho de sospecha, o sea, sencillamente por sospecha, porque ven en cada ciudadano un enemigo al que hay que eliminar o al que hay que encarcelar. Sin embargo, no es lo mismo con guitarra que con violín. En el proceso ha entrado otro actor que tiene mucho más poder que Hamas,
y es Hezbollah, un grupo chií establecido en el Líbano, que aunque no tiene la misma cantidad de recursos que tiene Israel, posee una gran cantidad de misiles. Se dice que unos 150.000 con tecnologías mucho más avanzadas y hombres de mayor preparación militar y en mayor cantidad. Se calcula que podría tener por encima de los 30.000 militantes y que puede hacerle un hoyo a Israel. De hecho, ya le han lanzado algunos misiles en el Monte Hermón que han causado estragos. Esto como prueba, porque por lo regular lo que se da es el lanzamiento de misiles Katyusha. Parece que para ir agotando a Israel económicamente, porque cada vez que Israel con un sistema antiaéreo derriba un misil barato, ya de la era soviética, invierte una gran cantidad de recursos y eso económicamente afecta. El movimiento chiita tiene gente que ha sido entrenada y financiada por Irán. De hecho, en el Líbano hay universidades que se han dado la preparación de muchos de los militantes de Hezbollah. Estos son expertos en comunicaciones, aprenden técnicas militares, defensa personal cuerpo a cuerpo, tiro, todo lo necesario para enfrentar a un enemigo, una guerra simétrica, porque realmente, como les dije, Israel posee mucho más ventaja. Israel tiene, por ejemplo, tiene flota naval, que Hezbollah no la tiene aviación que Hezbollah no la tiene, pero estos hombres bien armados en lo relativo a lo que tiene que ver con armas livianas, misiles, como ya les he citado, y vehículos que le permiten un desplazamiento rápido, túneles, pueden enfrentar a un enemigo poderoso utilizando tácticas de guerrilla, realizando ataques sorpresa y movimientos rápidos. El Estado sionista israelí vive invocando a Dios en su labor de exterminio contra los palestinos indefensos. Sin embargo, parece que confía más en los Estados Unidos de Norteamérica, porque inmediatamente se ven atareados ante los ataques de Hamas o de Hezbollah, invocan a su amigo eterno. De hecho, en un ataque reciente lanzado desde Yemen por los hutíes, un misil impactó una planta eléctrica israelí y en el trayecto habían colocados 2 barcos norteamericanos y una fragata francesa que no pudieron parar el avance del misil porque se trataba de un misil hipersónico que puede recorrer una distancia de entre 5 a 25 veces la velocidad del sonido. Estamos hablando de 2.235.5 kilómetros por hora, un asunto extraordinario. Estados Unidos, patrocinador de este Estado gendarme y criminal, está abogando desde que Hezbollah entró en el proceso de lucha porque se le busca una salida diplomática al conflicto. Sin embargo, cuando se trata de Palestina, todos los intentos de paz son saboteados por el Coloso del Norte y por Israel. Cuando se intenta castigar a Israel por los crímenes cometidos en el terreno, entonces inmediatamente aparece Estados Unidos invocando su derecho a veto en las Naciones Unidas. O sea que es una protección extraordinaria la que tiene el Estado sionista y por eso se plantan como un gallito frente a un pueblo indefenso, masacrando una gran cantidad de niños, ancianos y mujeres. Irán es el centro del llamado eje de resistencia que involucra a Hezbollah, que involucra a Hamas, que involucra no solamente la Franja de Gaza, sino también Cisjordania, que involucra a Irak con movimientos como Qatar y Hezbollah, que involucra a Siria y otros países. Estados Unidos, les reitero, está buscando una solución pacífica al asunto y una vía diplomática porque sabe que si Irán entra en el juego de la guerra, entonces las cosas se le pueden complicar porque podría adquirir características regionales, un conflicto, y quién sabe hasta dónde pueda llegar. Porque, por ejemplo, hay movimientos y países en el África que son musulmanes. El asunto podría irse más allá del Medio Oriente y de ahí podría derivarse la Tercera Guerra Mundial, que es un asunto que siempre está en boga. No creemos que vaya a parar ahí, pero es una posibilidad que siempre está porque la Tercera Guerra Mundial se empezó a gestar inmediatamente pasó la Segunda. Como se ve, a pesar de que Estados Unidos, que como le dije es el patrocinador del Estado gendarme israelí, cuenta con unos 5.778 aviones, tiene unos 11 portaaviones que pueden transportar una gran cantidad de equipos militares, específicamente aviones y otro tipo de instrumentos. Posee aviones gigantescos que pueden trasladar una gran cantidad de equipos de artillería, tanques de guerra, vehículos de asalto. A pesar de todo eso, a pesar de tener cabezas nucleares, un ejército súper preparado, inversiones económicas extraordinarias, unas 800 bases en el mundo desde las cuales pueden movilizar tropas, a pesar de todo eso, está abogando por la salida diplomática porque tienen miedo. Esos caballeros son inteligentes porque ellos procuran que el enemigo tenga el menor nivel de preparación y la menor capacidad posible para enfrentarlos. Con la Franja de Gaza y con Hamas, muy bien, vamos para allá. Porque de hecho Hamas tardó unos 5 meses en volver a lanzar 2 misiles de fabricación artesanal, como les decía, hace aproximadamente un mes y algo. Si se dan cuenta de que el enemigo lo que tiene son tirapiedras, resorteras, entonces bueno, contra ese vamos con todo el poderío que tenemos. Pero inmediatamente ven que un país le puede hacer frente, reduciendo los niveles de ventaja, entonces abogan por la vía diplomática y tratan de frenar el proceso.
En el caso iraquí, por ejemplo, cuando se dio la intervención en la segunda invasión a Irak, ¿cuál fue el argumento? Bueno, se habló de que Irak poseía armas de destrucción masiva o que estaba construyendo armas de destrucción masiva. Inmediatamente llegaron al terreno, empezaron a masacrar a una gran parte de la población y se dice que sobrepasa el 500.000 de muertos la cantidad de gente que asesinaron los Estados Unidos en la intervención en Irak. Las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio nunca aparecieron. Nunca aparecieron los misiles que ellos estaban fabricando porque fue un asunto creado por la ficción de una propaganda mentirosa para justificar la intervención en uno de los países que más produce petróleo. Porque lo fundamental es que las naciones poderosas como Estados Unidos ven a países pequeños, como lo es por ejemplo el nuestro, República Dominicana, como un vasto mercado de consumidores y como una fuente de materias primas, porque producen petróleo, producen textiles, producen metales, producen diamantes, toda la riqueza que puede aportar la tierra que tiene un país, ellos la quieren para sí. Y ese es el caso de Estados Unidos, ese es el caso de Inglaterra, ese es el caso de Australia, ese es el caso de Holanda, ese es el caso de Alemania y de Francia, países que se han nucleado para atacar a los más pequeños en el África, en América Latina, en Asia, en Oriente Medio, en cada lugar donde ellos puedan ejercer una influencia y lograr el control geopolítico. La superioridad militar y tecnológica, como les he ido esbozando, le permite a estos países intervenir donde les dé la gana, porque por ejemplo en Afganistán ellos penetraron allá bombardeando fundamentalmente, porque la táctica fundamental de los países imperialistas como Estados Unidos es destruir las ciudades primero con los sistemas aéreos que tienen, desde los aviones, atacando por ejemplo con buques de crucero desde barcos, atacando a distancia sin poner hombres en el terreno para no arriesgar la vida de sus soldados. Posteriormente han devastado las ciudades, entonces introducen la artillería, introducen los equipos mecanizados, tanques de guerra, carros de asalto y soldados para ir haciendo una limpieza con la población, ir eliminando. En el caso iraquí, ya les dije que dejó más de 500.000 muertos. La ciudad de Fallujah, por ejemplo, en la actualidad cuenta con niveles de radiación extraordinarios, lo que implica que ahí se usaron pequeñas bombas nucleares y están haciendo muchos niños con malformaciones genéticas. En el caso afgano, del que les estoy hablando ahora, bueno, ellos penetraron allá, bombardearon, eliminaron una gran parte de la población, pero no contaban con que una intervención casi nunca triunfa. De hecho, Afganistán es un país prácticamente invencible. Se dice que son difíciles de controlar porque los talibanes, que tienen prácticas que yo no reivindico porque son misóginos, son dictadores, tienen una doctrina teocrática y muy represiva. O sea, yo no comparto la metodología de los talibanes, pero sin embargo, su resistencia hizo que tuvieran que salir, como en Vietnam, con el fusilito al hombro y el rabo metido entre las piernas. No pudieron mantener la ocupación más allá de unos 20, 21 años y tuvieron que salir derrotados. O sea que aunque tengan superioridad militar y tecnológica, cuando se da la intervención en un país pobre, con características medievales, porque esa es la característica que tiene Afganistán, se hace insostenible la intervención y al final terminan derrotados. En Irak llevan la misma situación, están empantanados y van a salir derrotados también. Pero veamos hasta dónde llega la cobardía de estos países. Porque les digo, ellos cogen piedra para el más chiquito y quisieran que los países con los que ellos van a pelear estuvieran armados solamente con ondas, arcos y flechas. Que no tuvieran ni siquiera una pistolita antigua, un revólver Colt de los primeros que se inventaron, porque así ellos van en ventaja. En el caso de Corea, por ejemplo, Corea tiene las armas de destrucción masiva, Corea tiene bombas nucleares. A Corea no le intervienen. A Corea sencillamente ellos le aplican sanciones. A diferencia de Irak, que dijeron que tenía, porque sabían que no tenía, e intervinieron masacrando una gran parte de la población. ¿Por qué no hacen como decimos los dominicanos? No le meten mano a Corea del Norte, porque saben que el riesgo es muy grande. Entonces ellos prefieren aplicar medidas de tipo económica para asfixiar a Corea de manera paulatina. No intervienen militarmente allí porque ya conocen lo que les espera. El caso de Rusia, por ejemplo, ellos utilizaron o están utilizando a Ucrania como punta de lanza en un proceso en el cual han muerto miles y miles de personas. De hecho, el ejército ucraniano está prácticamente diezmado y se dice que han colocado en el terreno a militares de la OTAN con camuflaje ucraniano, simulando que son soldados de este país. Es una guerra que están destinados a perder y ahí se está jugando el destino del planeta y la hegemonía de Estados Unidos y de los países que son socios. Alemania, por ejemplo, que es el epicentro de la economía europea, se ha ido a pique económicamente y está en una crisis sin precedentes por hacerle juego al Coloso del Norte. Y no reivindicamos el expansionismo ruso, no estamos reivindicando eso, sencillamente estamos haciendo un análisis para que veamos cómo ellos cogen piedra para el más chiquito cuando se trata de un país que no puede competir a nivel militar y tecnológico con ellos, y cómo se frenan y tratan de resolver todo en el Consejo de Seguridad en un diálogo fraterno con países como Rusia o con Corea del Norte.
Retornando al conflicto palestino-israelí, el Estado sionista israelí sabe muy bien con quién está peleando, sabe la superioridad que tiene. Un país, o digamos un pueblo que está recluido en 365 kilómetros cuadrados, con armamento liviano, con bazucas antitanque y que posee misiles artesanales, le ha hecho frente con gallardía a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y ellos, convencidos del poder que tienen, bueno, entonces han masacrado una gran parte de la población civil. Sin embargo, se han visto asediados por la brigada de Al-Qassam y por la yihad islámica, inmediatamente se colocan en el terreno. Les han dado una pela cuando han tenido que pelear con ellos, cuerpo a cuerpo. Y solamente la superioridad militar de ellos, la colaboración de países como Jordania y Egipto, que son traidores, porque son sunitas, ¿verdad?, le ha permitido a Israel sobrevivir. Si los Estados Unidos no hubiera estado por ahí, si Francia no hubiera estado interviniendo, por ejemplo, cuando Irán le atacó hace unos meses, Israel estuviera de rodillas. Hemos visto que poseer superioridad tecnológica y militar de entrada, en muchos casos, garantiza el triunfo parcial de algunos países, porque citamos el caso de Afganistán y lo que está viviendo Estados Unidos en Irak, y estamos viendo lo que está pasando en Israel con un pueblo indefenso como el palestino, que posee algunos elementos armados que han dado la pelea frente a un Estado poderoso, solamente con dignidad, con la dignidad de un pueblo valeroso que lucha hasta el final, hasta la última gota de sangre. Eso quiere decir que no es imposible derrotar a un enemigo poderoso cuando se pelea con gallardía y por principio, por la dignidad de un pueblo. Amigos y amigas, hasta aquí nuestro programa por el día de hoy. Si les gustó, que esperamos que sí, denle me gusta, comenten, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima.